NTN 24, el canal de las Américas. Silenciadas nunca más, el terror sexual al descubierto. Así se llama este informe independiente de más de 300 páginas que tuvimos la oportunidad de conocer el día de hoy, que revela que el grupo terrorista Hamás y sus aliados cometieron violencia sexual sistemática, generalizada e integral en los ataques del 7 de octubre del año 2023. Esta contundente investigación documenta al menos 13 patrones recurrentes de abusos sexuales contra mujeres, hombres y niños, que incluyeron violaciones en grupo, tortura sexual, mutilaciones genitales, desnudez forzada y abusos post-mortem. El estudio, basado en más de 430 testimonios, el análisis de más de 10.000 fotografías y videos y también de evidencia forense, concluye que este grupo terrorista Hamás utilizó estas atrocidades como una estrategia calculada de terror. Este informe, que constituye el resultado de meses de investigaciones exhaustivas y análisis forenses, sostiene que las agresiones documentadas no fueron incidentes aislados derivados del caos, sino que formaron parte de una táctica de guerra premeditada y ejecutada por los terroristas. El informe es el resultado de más de 2 años de investigación sobre los crímenes de guerra contra mujeres y niños. Revela que la violencia sexual y de género fue una estrategia. El texto entrelaza testimonios de supervivientes, análisis de restos biológicos y el escalofriante registro de las cámaras recuperadas de los propios atacantes. Los terroristas no distinguieron entre edades ni géneros en el Festival Nova, en los hogares de los kibutzim y en las bases militares. El informe destaca que esta violencia no se limitó a la jornada del ataque, sino que se extendió hacia quienes fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza. Según los testimonios de los rehenes liberados y las pruebas recopiladas por los servicios de inteligencia, la tortura y las agresiones sexuales persistieron durante el cautiverio, convirtiéndose en una extensión sistemática del suplicio. Creamos un archivo de crímenes de guerra que reúne todo el material que tenemos recopilado, no solo sobre la violencia sexual y de género, sino sobre todos los crímenes de guerra cometidos contra mujeres, niños y familias. Tiene más de 10.000 elementos, videos, grabaciones, algunos de ellos tomados por los propios perpetradores. En muchos casos, las violaciones sexuales sistemáticas fueron perpetradas por múltiples agresores en forma de violaciones grupales, a menudo mientras las víctimas estaban heridas y frente a sus parejas, familiares o amigos. El reporte describe escenarios de pesadilla en los que mujeres y jóvenes fueron arrastrados por el cabello mientras gritaban, siendo sometidos a actos violentos antes de ser ejecutados durante o inmediatamente después de la agresión sexual. Sin embargo, las cicatrices físicas y psicológicas que aquel día dejó grabadas en la historia nos recuerdan que persiste el clamor de las víctimas por un reconocimiento que trascienda el silencio y el olvido. El sadismo documentado por los forenses incluye la mutilación sistemática de órganos genitales, tanto de hombres como mujeres. Los atacantes utilizaron cuchillos para cortar y destruir partes íntimas, llegando al extremo de insertarles armas y objetos en los genitales. Muchos de los cadáveres fueron hallados atados y sujetos en posiciones degradantes, evidenciando un patrón de tortura física que buscaba la destrucción total del cuerpo y la dignidad humana. La organización hace un llamado a romper el silencio internacional, asegurando que negar estas atrocidades constituye una segunda victimización para quienes sufrieron los tratos degradantes y la violencia de esa jornada de horror. Saludo de manera inmediata a Joe Ger, él fue oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, es experto en temas de seguridad e inteligencia. Actualmente es el CEO de la empresa TecnoCyber. Bienvenido al informativo de NTN 24, Joe, y quiero preguntarte directamente sobre este informe, Silenciadas nunca más, el terror sexual al descubierto. ¿Qué hace diferente a este informe de las anteriores investigaciones que se han realizado? ¿Por qué es importante conocerlo en este momento? Gracias, Jefferson. Pues lo primero es invitar realmente a tu audiencia a que vayan al website civilc.org y puedan leer de primera mano y ver algunos de estos materiales. Bueno, aquí como tú dijiste muy bien en el comienzo, el propósito de este informe fue documentar de forma, digamos, independiente y exhaustiva los crímenes sexuales y de género cometidos por Hamás y sus colaboradores durante los ataques del 7 de octubre del 2023 y contra rehenes en cautiverio en Gaza, ¿sí? Y es el registro probatorio más completo hasta la fecha. Como tú dices, una cantidad de más de 10.000 fotos y videos, más de 1.800 horas, víctimas de 52 nacionalidades. Y bueno, la conclusión principal, como dijiste, es que la violencia sexual de género
fue sistemática, generalizada, integral a la estrategia del ataque. No fueron aquí hechos aislados, sino que se usó de una manera deliberada. Jefferson, eso lo hemos hablado muchas veces en tus programas, siguiendo el yihad para aterrorizar, humillar y destruir a las víctimas, a sus familias y a la sociedad. Lo has planteado muy bien, en muchas ocasiones lo hemos hablado aquí en NTN 24, hemos presentado las imágenes. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel y documentar lo que sucedió. Y a pesar de todas estas graves conclusiones, todavía hay sectores que niegan o minimizan la violencia sexual del 7 de octubre. ¿Por qué cree usted que en este momento persiste esta negación y qué papel juega este informe para contrarrestar ese tipo de versiones? Sí, este informe, pues realmente, no sé a qué otros análisis o investigaciones te refieres, pero este realmente es el más exhaustivo, otra vez, analizando nuevamente testimonios de una cantidad de víctimas, pero no solo eso, también el tema forense, o sea, gente que todavía trabaja, digamos, en la oficina de medicina civil, creo que se llama en Colombia, ¿verdad? Donde revisan a los cadáveres, etcétera. Ellos siguen ahí, ellos siguen contando lo que vieron. Y no solo eso, Jefferson, sino que muchos de estos terroristas palestinos y de Hamas documentaron ellos mismos con sus mismas cámaras GoPro o inclusive con las cámaras de las víctimas, de los celulares de las víctimas, hicieron live de lo que estaban haciendo. Sí, esto por algún motivo fue censurado al principio, más que todo por darle honor a los afectados, a las víctimas, pero pues sí es algo que toca mostrarlo porque es la única manera que el mundo entienda con qué tipo de monstruos se está lidiando. Y en lo que me preguntas del yihad, etcétera, es importante entender realmente qué es esa yihad, ¿verdad? Y la yihad es un conjunto, digamos, muy amplio de métodos muy efectivos del Islam político para someter a los kafires, o sea, a los que no son musulmanes, y a las civilizaciones no islámicas con el fin último, o sea, su último fin es aniquilarlas o islamizarlas completamente. Y entonces para estos fanáticos yihadistas, la yihad es considerada, digamos, la mejor acción que puede realizar un musulmán, un deber obligatorio para todos, y aquellos que no participan en ella son castigados por Alá. ¿Okay? Entonces, llamar a estos ataques del 7 de octubre, a estas crímenes de lesa humanidad, un acto legítimo de resistencia, pues ignora la ideología de Hamas, que está profundamente arraigada en la doctrina del Islam político y sus tres textos, el Corán, los hadices y el Sira, donde la yihad no es una simple resistencia, sino es una guerra santa que debe conquistar al mundo. Entre otras, Jefferson, eso es lo mismo que estamos viendo con los ayatolás de Irán, es lo mismo que estamos viendo con Hezbollah en el norte. Y bueno, ahí la gran pregunta realmente es por qué se demoró tanto, digamos, las organizaciones internacionales, la ONU, Antonio Guterres. ¿Sabes que Guterres, casi 8 semanas después de que esto pasó, no se atrevió a reconocerlo públicamente? La ONU tardó 5 meses. La entidad de la ONU para la Igualdad de Género, UN Women, casi, o sea, todo ¿y dónde están Amnesty International, Human Rights Watch? Nada, cero. El Me Too tan famoso que estuvo por ahí. Entonces, bueno, ¿por qué el silencio? Y hay muchas razones. Primero que todo, obviamente, los sesgos ideológicos. Sí. ¿No? Muchas organizaciones de izquierda y feministas aplican un marco, digamos, que ve a Israel como el opresor y a los palestinos o Hamas como los oprimidos. Entonces, condenar a Hamas pues, se interpreta como ser antipalestino o islamófobo. Entonces eso es uno de los grandes que se ve hoy en día, inclusive por redes sociales muchísimo y que llama a esta cantidad de progresistas a salir a la calle. Por supuesto, en algunos países también temor a la presión interna y al final del mundo, al final de todo, una palabra sencilla y compleja: antisemitismo. Pues muy importante y en buena hora este informe que presentamos hoy aquí en el informativo de NTN 24. Joe Guerre, como siempre es un privilegio tenerlo con toda nuestra audiencia en América Latina, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Una feliz noche. Muchas gracias.